Entonces, note bien, esta semana, la semana pasada, estamos hablando del tema de, ¿verdad?, el punto de no retorno, porque el Señor me estaba ministrando en cuanto a hay un punto que uno tiene que llegar en la vida donde nada ni nadie lo mueva, ¿no? Donde, como decía la pastora, no importando qué, no nos movemos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos han podido experimentar alguna vez en su vida o están experimentando ese punto? Nadie. ¿Cuántos han experimentado o están experimentando el punto de no retorno? Donde pase lo que pase, ustedes no vuelven hacia atrás. Ustedes están en Cristo y lo próximo es lo próximo es que cuando Él venga a buscar su iglesia, ¿no?, estemos preparados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces estábamos diciendo que había una situación que se produjo con este hombre, el líder del Sanedrín, Nicodemo, un hombre muy respetable que llegó a hablar con Jesús de noche. Amén. Y ustedes saben, porque estuvimos hablando de algunas cositas que me llamaron la atención ahí. Pero hoy, para terminar ese tema, le cambié el tema para terminar el tema anterior. No sé, me entendió ahí, pero no voy a hablar del punto de retorno, sino más bien voy a hablarle del reto de la regeneración. El reto de la regeneración. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Que ponga todos nuestros pensamientos en orden. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, nos disponemos a hablar tu palabra. Espíritu Santo, tú que guías en toda verdad y toda justicia, te suplicamos que nos guíes, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El reto de la regeneración. Mire, voy a usar el mismo texto que usamos de base el domingo pasado en Juan capítulo 3, la versión traducción lenguaje actual. Si lo pueden poner, está ahí. Me gusta mucho cómo lo dice, porque dice que una noche, no sé si está en todavía, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era el líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que vienes, que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no estuviera con Él, si Dios no estuviera con Él. Y el Señor ahí pues le contesta como tal, algunas veces, ¿verdad?, como que Jesús era como que diferente, ¿no?, a lo que nosotros podemos pensar o lo queremos hacer pensar para nosotros poder justificar algunas cosas, ¿no? Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esta escena, así como dije la semana pasada, que fue una escena extraña, cuando él llegó a visitar a Jesús, un hombre del Sanedrín, estamos hablando que estas personas que están ahí conocen a Jesús por ¿cuántos años? Lo más 3 años, ¿no? Y el líder del Sanedrín se le conoce por mucho más tiempo. Todos sabían quién era. Y llega a hablar con el Señor y llega a hablar con el Señor Jesús y a decirle, pero el Señor hace una declaración muy poderosa, que si no hay un cambio de naturaleza, no van a ver el reino de los cielos. Si no hay un cambio de naturaleza, no se verá el reino de los cielos. Y note bien, yo quiero que Cristo venga. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? ¿Cuántos quieren que Jesús, el Hijo de Dios, regrese por su iglesia? ¿Verdad que sí? Pues tenemos que predicar este evangelio. Cuando yo me encontré con esa verdad, hace, hermano, muchos años venimos predicando y cuando se habla de este tema, se habla pero con un entendimiento medio velado, ¿no? Pero ahora le estamos pidiendo al Señor de que nos ilumine por el Espíritu para que nosotros podamos también entender algunas cosas. Y una de las cosas que me ha hecho meditar mucho en este tema está en Mateo 24. Usted sabe que al Señor Jesús se le preguntó en una ocasión, los mismos discípulos le preguntaron qué va a pasar antes de que tú regreses. ¿Cuál será eso que va a evidenciar, la señal que va a evidenciar que tú estás regresando, que vas a regresar?
Y lo primero que el Señor dice, que si usted lo ve en el versículo 4, lo puede apuntar, ese no va a ser el versículo que voy a usar, esto simplemente para justificar mi postura. Dice, mirad que nadie os engañe. Muy importante. Porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y más adelante, el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el que me ha cambiado, que he tenido que revisar toda mi doctrina y toda mi teología, es este versículo 13 y 14. Más, bueno, usted sabe que cuando Jesús habla, la palabra de Jesús va por encima de la de cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú pones a Jesús y pones a algún discípulo, la palabra de Jesús va por encima. ¿Verdad que sí? Si tú pones a algún profeta y la palabra de Jesús va por encima. Y mire lo que dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué tiene que ser predicado para que entonces el Señor venga? ¿Qué evangelio? El del reino. ¿Qué evangelio? El reino. Entonces, eso me ha tenido a mí, hermano, estudiando este tema. No es que vamos a ignorar lo que el Señor dice. Es que vamos a pedirle al Espíritu que nos ilumine en esta travesía, en esta información que nos está dando. Amén. Ha sido, hermano, una semana donde también el miércoles enseñamos acerca del mismo. Entonces, volviendo al tema, esto ya justifiqué por qué, y usted debería hacer lo mismo, pedirle al Espíritu que entonces le muestre cuál es la parte más importante de lo que nosotros estamos haciendo como creyentes del Señor. Entonces, note bien, esta escena para los discípulos del Señor, como dije, tuvo que haber sido un poco extraña, pero más extraño fue la respuesta que el Señor dio, ¿no? Para nosotros tal vez hoy se nos pueda hacer muy fácil criticarlo. Este hombre no pudo entender lo que el Señor le dijo. No había tanta información como cuando María quedó embarazada por el Espíritu, que no existía la inseminación artificial, ¿verdad? Ahora si viene una muchachita, creo que mi hija me estaba diciendo, Alondra, el otro día de un programa de una muchacha que virgen se quedó embarazada. Entonces, hoy puede pasar. Hoy puede pasar. Antes no existía esa tecnología, esa ciencia, ese conocimiento. Cuando el Señor le dice a Nicodemo que es necesario que nazcas de nuevo, lo primero que estamos hablando de un hombre letrado, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un doctor en la ley, de una persona, un líder, porque para tú ser líder del Sanedrín tenías que saber más que los que estaban allí, ¿no? Es un líder principal, este hombre, hermano, muy respetado, no era cualquier persona, pero da una respuesta que para nosotros es como que medio infantil. El Señor, hermano, no se había manifestado, todavía los evangelios no estaban. Nosotros estamos leyendo ahora y se nos hace fácil criticarlo, se nos hace fácil calificarlo, ponerle algún tipo de calificación por lo que él está haciendo o lo que hizo, pero nosotros estamos igual. Hoy tenemos más información que jamás en la historia. Hoy dije hace un tiempo atrás que nuestros hijos en los teléfonos tienen la historia casi del mundo entero a su disposición. Usted ahora mismo busca en su teléfono cualquier bobería que uno le quiera escribir y sale algo como quiera. Usted se inventa una palabra y la escribe y sale algo. Entonces, estamos viviendo en unos tiempos donde hay demasiada información y donde más ignorancia hay en cuanto a lo que es el evangelio del reino de Jesucristo. Las iglesias hoy estamos, hermanos, pasando, yo creo que estuve escuchando, yo lo dije hace un tiempo acá, se está pasando por una merma o se está pasando por como que se están vaciando las iglesias a nivel general, por decirlo para que me entienda. Ha habido algo bueno, la noticia que estaba hablando fue en una estación secular, pero estaban hablando de las iglesias del sur, ¿no? De las bautistas, como esta persona, pastor de esa iglesia, tenía que ir a 2 o 3 iglesias para poder ¿verdad? Ganar el sustento. Pero note bien,
para nosotros hoy, aunque tenemos mucha información, tenemos la misma interrogante que tal vez pudo tener Nicodemo. Lo único que ahora le ponemos muchas cuestiones teológicas para poder, hermanos, justificarlo, para poder ejercer o para poder decir algún punto. Hijo, dame un monitor. Para poder decir un pensamiento, ¿no? Decimos cualquier cosa en cuanto a este punto como tal de nacer de nuevo y buscamos teología para apoyarlo. Buscamos qué dice la Biblia para yo poder utilizarlo ¿verdad? Para explicar ese tema. Pero note bien, aunque se nos haga difícil, todavía el Señor dice que hay que nacer de nuevo. Todavía, aunque pensemos que estamos ya completamente entendidos en el tema, el Señor nos dice que hay que nacer de nuevo. Y dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Hablando humanamente, si usted hubiera estado allí o estuviéramos en esa misma posición de Nicodemo, hubiéramos hecho la misma pregunta o peor. Porque muchas veces podemos ver el error ajeno y no vemos el nuestro, ¿no? Note bien, el Señor le bajó fuerte una pregunta que pareciera capciosa para avergonzarlo. Él era el líder, él era el del Sanedrín y viene a ver a Jesús y fuera como si el Señor quisiera avergonzarlo, ¿no? Una pregunta le bajó fuerte. Pero también me llama la atención porque cuando el Señor envió a los 70, que los envió de 2 en 2 a que predicaran el evangelio del reino, ¿qué fue lo que sucedió cuando llegaron? Señor, en tu nombre los demonios se van, las enfermedades son sanas, hasta los muertos se levantan en tu nombre. Él le dice, está bueno todo eso, regocíjense, pero más importante es que su nombre esté inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida. Él siempre como que tenía algo como que para bajarnos, ¿no? de la moto, como dicen por ahí, o bajarnos de nuestra altivez. Hoy, aunque sabemos demasiado, tenemos un reto ante dicha demanda. Hay que nacer de nuevo. Entonces, el primer punto que quiero hablar en esta tarde, del nuevo nacimiento, el mensaje del reino de los cielos. Ya usted sabe que, ¿por qué? Me interesa de que usted esté bien claro en lo que es el reino de los cielos. Porque yo quiero que Cristo venga. Y como yo quiero que Cristo venga, dice, hasta que no se predique este evangelio, pues yo me voy a enfocar en predicarle para que usted sepa que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, lo que vino a hacer, el reino de los cielos, se ha acercado, arrepentidos. Eso fue lo primero que dijo. Y yo quiero que Cristo venga. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Amén. Denle un aplauso al Señor. Note bien, nuevo nacimiento con el arrepentimiento, entonces viene un orden de vida nuevo, es como una dimensión nueva que se nos abre a los creyentes, a las personas que han creído en el mensaje del Señor Jesucristo, se nos abre como una dimensión diferente. Al principio es como un poco borrosa, pero como aquel hombre que el Señor le dice, ¿puedes ver? Y él le dice, sí, veo como que borroso, veo como que la gente como árboles, ¿no? Entonces la visión se le sigue aclarando. Mientras más nos metemos nosotros con la palabra del Señor, pidiéndole al Espíritu que nos guíe a esa verdad, más se nos va a aclarar la vista y hermano, y vamos a empezar a ver entonces cómo se abre esa dimensión en la vida nuestra. Entonces Jesús utilizó esta figura del nuevo nacimiento para indicar dramáticamente 3 cositas que le voy a mencionar. Primeramente, sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con el Señor. Esto no es juego. Si no hay no estamos hablando que si usted es perfecto, si usted dejó de hacer o hizo lo que sea. Lo que está diciendo es que si usted no ha nacido de nuevo, no hay relación con Dios. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y para poder estar con Él, tiene que haber nacido de nuevo, porque se lo dijo a Nicodemo. No hay otra. No hay shortcuts, no hay santos que te puedan llevar allá.
No hay vírgenes que te puedan abrir la puerta, solo uno, se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Ese es el nombre que se establece, el nombre que es sobre todo nombre. Y con lo próximo es que con el nuevo nacimiento, sin el nuevo, note bien, no puede haber relación, pero con el nuevo, entonces surge esta nueva perspectiva que vemos que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Juan 3:3, solamente los estoy mencionando para poder ponerle fundamento a esta introducción. No, bueno, ya estoy en el primer punto, pero a este punto que estoy hablando, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, con el nuevo nacimiento hay una nueva perspectiva. La palabra de Dios se hace clara y, como dije, empezamos a ver las obras del Espíritu Santo. Entonces, tercero, por medio del nuevo nacimiento, entonces somos instruidos, somos introducidos, debo decir, literalmente entramos a esta nueva esfera donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad en nuestras vidas. Entramos a una realidad que antes no la podíamos ver. Por eso es que el mundo, dice la palabra, que lo que nosotros hacemos para el mundo, ¿qué es? Locura. Es locura. ¿Por qué? Porque no pueden ver lo que usted y yo por la fe podemos ver. No es llamar las cosas a lo loco, es que nosotros llamamos las cosas que no son como si fuera, porque sabemos que si Él las dijo es porque es verdad. No es que vamos a decir, yo voy a tener ahora, como vamos a ponernos de acuerdo todos, yo quiero un Mercedes-Benz de los nuevos en el parking, ¿verdad? Y con el poder, no, hermano, no trabaja así. Pero ciertamente se nos abre una esfera donde empezamos a ver cosas y empezamos a hacer declaraciones que eso se quedaría corto para lo que el Señor puede y lo que el Señor quiere hacer. No es, hermano, que nosotros vamos a estar haciendo uso, como puedo decirlo, vamos a estar administrando lo que el Señor nos dio mal, ¿no? Porque para eso está el Espíritu Santo y nos da esa sabiduría para que nosotros podamos llevar a cabo ¿verdad? Con entereza lo que el Señor nos da. Entonces, note bien, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí que son todas hechas nuevas. Entonces se abre una dimensión sobrenatural de la vida y nos prepara para este nuevo orden del reino de los cielos. Y hay unos versículos, después más adelante lo buscan, yo lo puedo poner más adelante en la página para que usted lo tengan, Mateo 3, y habla de esto, de lo que estamos mencionando. Entonces, por último, y aquí es donde se caen muchas teologías, el nuevo nacimiento es más que simplemente ser salvo, va más allá. Esa no puede ser la visión, la meta y el destino final del creyente. Si usted solamente piensa que venir al Señor, ser salvo es todo, hermano, pues entonces se ha perdido el 90% de lo que el Señor tiene para nosotros. Pero cuesta, porque para llegar a ello tenemos que cambiar la mente. Para llegar a ello, hermanos, nos metemos en colisión con el mundo espiritual y hay algunas cositas que se levantan que después uno no sabe ni cómo. Entonces tienes que esperar a que el Espíritu te dirija, ¿no? Entonces va más allá solamente, hermano, de creer, de solamente tener fe. Va más allá. ¿Por qué digo eso, pastor? Porque el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tú tienes fe, te tienes que mover en acción a esa fe. Usted no va a hacer obras para tener fe. Usted hace obras porque ya usted tiene fe. Mire, hermano, dice Santiago 2:19 que hasta los demonios creen y son atemorizados, tiemblan. Entonces cualquiera puede creer. Pero cuando nosotros creemos que lo que dijo el Señor es verdad, cuando nosotros creemos de que hay un reino de los cielos que está activo, que nosotros somos parte, que hay un gobierno y nosotros tenemos derechos como hijos, empiezan a cambiar las cosas. Empezamos a ver un panorama totalmente diferente. Va más allá de solamente hacer obras, ritos y ceremonias. Va más allá. Usted sabe que no todo el que empieza algo lo termina, decíamos la semana pasada, pero el Señor sí. He dicho muchas veces que al Señor nunca le han sobrado piezas. Y aquí el más que sabe le han sobrado piezas. Y los menos que sabemos nos sobran más todavía, ¿no?
Unas veces nos sobran piezas que dije, pero ¿de dónde salió esto si yo no me acuerdo haberlo sacado de él? Y las guardo por allí para ver después si me hacen falta. Pero sí, hermana, hay piezas que después yo encuentro que digo, ¿de dónde va esto? Pero al Señor no le pasa eso. El Señor lo que rompe lo arregla. El Señor lo que desmantela lo vuelve y lo arma. El Señor lo que el hermano quiere hacer, Él lo va a hacer porque Él es soberano. Y si Él quiere dañar, no dañar, sino que romper y volver a hacer, hermano, gloria a Él. Porque como dicen por ahí, Él es el alfarero y en las manos del alfarero yo quiero estar. Pero cuando Él empieza, hermano, denle un aplauso porque cuando Él empieza a sacar y a meter y empieza a darle forma. Y en una ocasión cuando entonces el clay o el barro empieza a desformarse o se empieza a romper, Él lo toma y lo tira contra el piso para que se ponga durito. A esa parte nos empieza a molestar. Cuando empieza a meterle yo vi a un muchacho, no sé si ustedes tal vez lo vieron, porque creo que fue en Facebook, un muchacho que estaba haciendo una cara de un pedazo de barro, y me llamaba la atención porque de ese pedazo de barro así redondo, él seguía con un palo dándole y con un cuchillo así especial le empezó a hacer, hermano, y cuando terminó yo dije, wow, era un hombre, o sea, se parecía una foto. Yo decía, qué habilidad tiene ese hombre, pero me sentía, bueno, con razón es que algunas veces me duele la cabeza o me duele el cuerpo, porque el Señor todavía nos está dando forma, ¿no? Porque el muchacho venía y le daba durito para que se pusiera, y me veía yo ahí. Lo que le quiero decir es que el Señor lo que empezó, lo va a terminar. Lo que pasa es que muchas veces nos podemos quedar sumergidos tal vez en un problema, en una imposibilidad, en un tranque, en una situación, y cuando venimos a ver el tiempo sigue corriendo y la persona puede terminar sin propósitos, metas y sueños. Entonces nosotros, diga, yo no soy cualquier cosa. Yo no soy cualquier cosa, aunque haya tenido el nacimiento que haya tenido, o como tal haya nacido en el lugar que haya nacido, o tal vez mis papás no me quisieron muchito porque no me mostraron afecto, tal vez estoy teniendo diferentes situaciones en la vida a la cual estoy llevando cargando las cosas que uno viene arrastrando, porque todos arrastramos cosas de los ancestros, ¿no? Y nos damos cuenta de muchas cosas que no necesitan estar ahí. Entonces nos estamos dando cuenta, entonces, hermano, pero somos creación de Dios. Y el Señor nos hizo con un propósito. El Señor nos hizo, aunque nosotros pensemos que vinimos por error, aunque nosotros pensemos que tal vez no debíamos haber nacido, porque hay mucha gente que dice, ay, yo no debía haber nacido. El mismo Job, ustedes saben que en una ocasión lo dijo. Entonces, aunque pase todo eso, nosotros somos creación de Dios, somos imagen del Padre, dotados con conocimiento, rectitud y santidad verdadero. Aleluya. Aleluya. Así que como quiera que se mire en el espejo, esto va por encima. Lo que quiera que vea en el espejo, lo que sea que vea en el espejo, esta verdad va por encima. Llevamos y tenemos la imagen del Señor en nosotros. Entonces lo que se vio tal vez interrumpido, que nosotros podemos decir, pero si es que Él lo termina, ¿qué pasó con Adán? Pues se interrumpió. El propósito del Señor se mantiene estable, no se cambia. Tal vez su plan sí. El primer Adán cayó, perdió todo, pero el segundo Adán vino y lo recuperó. Entonces Él puede cambiar el plan, pero no cambia el propósito. Amén. Note bien. Entonces, el reto de nosotros es que esta palabra pase de los oídos carnales y pase y se introduzca al corazón. Pase más allá de simplemente que usted esté sentado y loco porque ya lleguen los 20 minutos que faltan. Va más allá. La palabra del Señor es viva y eficaz. Hasta una coma te puede hacer cambiar la vida de una forma maravillosa. Toda la palabra del Señor es útil y nos va a ministrar sea como sea. Entonces el reto para nosotros entonces que podamos ver, podamos oír
al Espíritu, podamos escuchar la palabra del Señor, porque, hermano, la vida de nosotros, la vida espiritual, tiene que ser alimentada y solamente por la palabra que sale de la boca del Señor. Solamente. Esa es nuestra vida espiritual. Y esto se llama regeneración. Entonces, la parte del pecado, dije la semana pasada que si fuera el problema, ya eso está resuelto en la cruz. Ya el pecado fue llevado cautivo en la cruz. Ya el pecado fue destruido en la cruz. Ahora es que tenemos que entonces tomar nosotros mismos una firme determinación que nada ni nadie nos va a separar. Y el Espíritu nos va a ayudar a nosotros poder llevar a cabo esa encomienda que nos ponemos, ¿no? Porque recuerde que enseñamos hace poco que una persona que empieza a programar la mente en alguna debilidad se hace más torpe, ¿no? Si tú te empiezas a creer de que tú puedes hacer eso que estás haciendo, eres un poquito más diestro. A mí, usted, en el caso mío, lo que pasa es que yo aprendo solamente con mirar o con ver o con leer y después me tiro a hacer las cosas. Entonces, algunas veces me salen al revés, pero por lo menos lo intenté, ¿no? Pero otras veces me salen bien. Entonces, es cuestión de nosotros pedirle al Espíritu, en esta misma analogía, ¿no? En esta misma forma, pedirle al Espíritu que nos enseñe la verdad del reino, que es lo que Él quiere, ¿no? Entonces, es cambiar la mentalidad de la vieja criatura por la del Espíritu Santo. Entonces la regeneración es una acción divina por la cual Dios renueva la creación caída para que refleje su carácter. Esta es necesaria para darle paso a la santificación. Amén. Sin paz y santidad nadie verá al Señor, pero de la única forma que podemos tener paz y santidad es a través del Espíritu. Entonces, de todas formas, por más vuelta que le demos, siempre vamos a caer en lo mismo, que tenemos que dejar que el Espíritu sea el que nos guíe a toda verdad y toda justicia. Podemos, hermanos, distraernos en el camino, podemos hasta aún sentarnos, pero el propósito del Señor no va a pasar. Aunque tenga que cambiar el plan contigo, Él no va a cambiar su propósito. La pregunta es, ¿tú quieres que Él cambie el plan que tiene la asignación para contigo? No creo. Segundo, cambio del chip. Ese es el punto número 2 que quiero hablar. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Para las arrugas hay tratamiento, ¿verdad que sí? No se ponga a ver el espejo y decir, pero si es que el pastor dijo que eso todas eran nuevas, todas hechas son nuevas. No, para eso hay gente que sabe de eso. Usted va y sale 10 años más joven, así que no se asombre si me ven algún día por ahí con una cara de 30. Note bien. El otro día la computadora de mi esposa se dañó, ¿no? Y tuvimos ahí que, de la misma forma que le dije, pues aprender buscar qué era lo que estaba pasando. La computadora de ella tiene la habilidad de tener 2 sistemas de correr, ¿no? PC y Mac. ¿Qué es lo que pasa? Que llegó un punto en que se echó a perder y nada funcionaba. Entonces, se tuvo que quitar todo y volver a programarse. Pero, aunque tiene la habilidad esa computadora de tener 2 sistemas operativos, no pueden funcionar al mismo tiempo. Aunque, hermano, porque se forma un crash y cuando menos uno lo piensa, es cuando, hermano, se daña. Es cuando tú estabas pensando que todo estaba bien con la computadora, pero como habían 2 sistemas que no son compatibles, que uno, el otro no son compatibles, llega un punto, hermano, que porque están en el mismo disco. Lo que pasa es que el disco, y estoy hablándole un poquito ahí, se le conoce como partition o partición, no sé cómo se dice en español, que el disco que lee se parte en 2. Y un lado es para la Mac y el otro lado es para la PC. Y usted puede hacerlo funcionar mientras no le meta muchas cuestiones que después tal vez se encuentren, ¿no? Porque están leyendo en el mismo disco. Lo que le quiero decir, hermano, es que así mismo en el mundo espiritual, la vieja y la nueva criatura no pueden convivir.
Porque hay una colisión, perdón. Hay un choque. Y aunque nosotros tal vez podamos decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una partición de mi persona. Por dentro soy cristiano, o por fuera soy cristiano, y por dentro soy carnal. Va a llegar un momento en que va a colisionar y va a hacer un crash y se va a dañar. No pueden haber dos sistemas operativos funcionando al mismo tiempo. Amén. Entonces, esa es la experiencia de la regeneración. La regeneración no es un cambio al instante. Cuando usted viene al Señor, cuando usted recibe este evangelio del reino de la gracia, esta verdad presente maravillosa, usted pasa de muerte ¿a qué? A vida. Ya las cosas viejas pasaron. Ahora nosotros en Cristo somos salvos. Tenemos la salvación que es por gracia, es un don de Dios según Efesios, pero todavía hay un camino que tenemos que recorrer. Todavía viene lo que se llama la regeneración del espíritu. Porque dice, le enseñaba el miércoles que la oración modelo del Señor Jesús, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Nos la enseñaron desde pequeño. Que antes se decía, se oraba en las escuelas y era algo más diferente, ¿no? Mucho más diferente. Pero ahora el Señor nos dijo, Padre nuestro, ¿verdad? Que está ¿dónde? En los cielos. Que todo lo que sucede allá, suceda acá. Que el reino que tú tienes sea manifestado aquí por nosotros. Que sean todas las cosas de allá hechas cultura aquí, ¿no? Pero el Señor Jesús identificó dónde está el Padre. Dios lo llena todo, no se equivoque, y está en todo. Pero tiene su lugar. Viene el Señor Jesús, cuando muere, antes de morir, sopla a los discípulos y le dice, reciban ¿qué? Cuando yo me vaya, les voy a enviar, es necesario que me vaya, les dijo, porque voy a enviarle ¿a quién? A otro consolador. El Espíritu que los va a guiar a toda verdad. Todas las cosas que le enseñé se las va a recordar. Entonces el Señor nos deja el Espíritu. El Espíritu es que va a hacer la obra regeneradora en nuestras vidas. El Señor Jesús vino, hermano, rompió con el pecado, quitó el pecado de nuestra cuenta, nos hizo justos delante del Padre, nos santifica delante del Padre. Pero el Espíritu Santo viene a hacer la obra. Y esa es la parte que tenemos que prestar también atención, porque Él va a empezar en la mente. No necesariamente, por eso es que hay muchas iglesias donde tal vez la persona tiene algún tipo de vicio, tal vez tiene algún tipo de debilidad, y como se le empieza a hablar de que para que tú demuestres que eres cristiano, tienes que andar así derecho, y no puedes cometer errores, tienes que cambiar la vestimenta y todo eso, y tienes que empezar a adquirir un lenguaje que es completamente, cuando venimos a ver muchas veces religioso, donde entonces el cuerpo que está ahí representado tiene hasta una forma de hablar, una forma de expresarse, y en unos meses la persona está igualito, pero por dentro todavía tiene esos problemas y se esconde para poderlos llevar a cabo. Mira, hermano, a esta mujer que encontraron en pecado se la trajeron en público y el Señor la ministró. Y después le dijo, vete y no peques más. Cuando nosotros entendemos esta verdad, no es que la justificamos. Bueno, pues si el Señor todavía no ha bregado esa área, no, lo que pasa es que está bregando otras áreas, pues vamos a seguir en esta. No, es cuestión de que nosotros le pidamos al Señor que nos muestre dónde es que Él está trabajando para que nosotros también podamos ver y podamos, ¿verdad?, dejar que el Espíritu haga la obra. Entonces, las cuestiones, hermanos, que nosotros venimos arrastrando al mundo no son para asombrarnos, ¿no? Después que sean, ¿verdad?, en el sentido de que estamos hablando privadamente, mientras Dios está trabajando con usted, no lo haga frente. ¿Por qué? Porque va a traer una mala influencia o va a traer un mal mensaje que no debemos. Pero si usted sabe que el Señor está bregando en alguna debilidad, no la haga público, porque después se va a arrepentir. Pídale al Señor, dice el Señor, que te vayas, ¿dónde? En lo secreto a hablar ¿con quién? Con Él. Y el Padre, que ve lo que tú estás hablando en secreto, ¿qué va a hacer? En público te va a recompensar. No es para que te escondas, no, es para que le demos frente, entonces le podamos decir al Señor, ¿sabes qué? Yo tengo
la necesidad de que el Espíritu me empiece a regenerar en esta área. ¿Me di a entender ahí? No se justifica, porque no es para justificar estilos de vida. No es para justificar que nosotros nos podamos sentir bien o mal en cuanto a alguna conducta, pero quien hace la obra se llama el Espíritu Santo. A mí, Carlos Vélez, me tienen como pastor aquí para llevar una palabra que empuje algún, hermano, pensamiento en su vida, que usted pueda salir de aquí pensando de que usted no es cualquier cosa, de que usted tiene un propósito, una asignación, un plan, para que usted sepa de que el Señor todavía no se ha olvidado de usted, para que sepa que todavía el Espíritu Santo está trabajando, para empoderarlo de una palabra que, hermano, lo va a hacer cambiar en algún área, porque entonces cuando usted tiene el poder de la palabra, entonces usted empieza a usarlo. Cuando usted tiene el poder de la información, empieza a usarlo, porque entonces ya usted sabe que hay cosas que usted puede mover solamente con decirlas. Aleluya. Antes no teníamos este conocimiento, pero ahora sí lo tenemos, porque pertenecemos al Señor. Y en eso tenemos unos honores maravillosos que nos tenemos como hijos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son hijos del Señor? Se nos ha dado ese anillo, como la parábola del hijo pródigo, se nos ha dado ese anillo de autoridad, de reconocimiento. Ahora somos ciudadanos de un reino. Ahora no solamente es que mostramos el amor de un Padre real, que es el Padre de todos los cielos, el Padre, el único bueno, nuestro Padre celestial, porque somos hijos de Él y mostramos que Él es buen Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solo eso, mostramos que en el reino que nosotros pertenecemos es un reino bueno. Somos ciudadanos y representamos un reino que es bueno, que vale la pena estar. Porque es que en los trabajos muchas veces los compañeros de trabajo no quieren saber del evangelio, porque el reino o el estilo de vida que nosotros le mostramos no llama la atención, es más de lo mismo. Entonces, si queremos llevar este mensaje a todo el mundo, tenemos que entonces dar lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Y por último, también tenemos la responsabilidad de que conocer lo que es el gobierno del Señor, porque somos embajadores del reino. Amén. Usted, no sé si alguno de ustedes ha tenido que tomar el examen de ciudadanía para aquí, para los Estados Unidos, pero yo le aseguro que ahí le preguntan cosas que no usualmente usted las habla por ahí. Le preguntan, le hacen preguntas constitucionales, cuántas ramas hay en la Constitución, para que por lo menos usted sepa que están las tres ramas, ¿no? La legal, la ejecutiva y la otra. Yo nunca tomé ese examen. La legislativa. Le decía el miércoles que dicen que los puertorriqueños que nacemos con la ciudadanía, tenemos suerte, pero busquen un poquito la historia que pasó en el año 1860 por allá, cuando éramos colonia de España, ¿no? Y vienen los Estados Unidos y nos toma como territorio, y ahora cambió los papeles, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? En la Segunda o en la Primera Guerra Mundial hacía falta que fueran gente a pelear. Y como nosotros estábamos allí disponibles, pues nos hicieron ciudadanos. Sí, porque nos hicieron ciudadanos porque entonces acuérdese que si usted se hace ciudadano de este país, usted se compromete a ir a pelear contra el enemigo. Si usted tiene 18 años, ¿verdad? Los jóvenes que están por ahí, y firma y explota una guerra, hermano, se lo llevan rapidito. Se lo llevan rapidito. ¿Por qué? Porque usted tiene un acuerdo común con la Constitución de este país. Dicho eso, entonces, nuestro punto inicial, yo creo que de la vida espiritual debe partir en esta verdad, que el Espíritu Santo, quien nos va a guiar. No se deje llevar por los sentimientos, no se deje llevar por las emociones, porque ellas nos traicionan. El Espíritu Santo nos guía. Amén. Esa vida Zoe, como se le conoce, no es el producto, dije hace un rato, de ritos o ceremonias. Eso es exclusivo o exclusividad del Espíritu, de esa obra redentora. Entonces, note, la vieja naturaleza no
con la nueva no pueden vivir en el mismo lugar, van a traer problemas. La pregunta es cuál nosotros queremos que reine. Una de las dos tiene que morir. Una tiene que sofocar a la otra para que muera. ¿Cuál de las dos vamos a...? Imagínese usted ahora está particionado. No sé cómo es que se dice esa palabra en inglés, en español. Es que la aprendí así en inglés. Y tampoco sé si la estoy diciendo bien en inglés, qué cosa. Porque yo sé que es particionado. Anyway, la cuestión es que, imagínese que usted entonces tiene esa habilidad, pero ¿cuál de las dos va a dejar que entonces tome el control de su vida? ¿La vieja o la nueva naturaleza? Hemos sido creados con propósito. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos. Entonces no fuimos casualidad. No fuimos casualidad. Dios planificó todo desde la A hasta la Z. Pensó en ti, pensó en mí para este tiempo como algo necesario. Yo, hermano, hubiera gritado por lo menos aunque sea un aleluya. Porque si Él pensó en usted desde antes de la fundación, denle un aplauso al Señor. Porque si Él, hermano, pensó en usted desde antes de la fundación del mundo, es porque usted, aunque fuera un clavito para poner un cuadro, es necesario. Porque queremos poner títulos y posiciones, pero ese cuadro no se ve bien si no tiene clavito que lo sostenga. ¿Me está dando a entender? Y muchas veces, no, yo no voy a hacer clavito detrás del cuadro para que él se vea bien y yo no, pero tú eres el que lo sostiene. ¿Sabe por qué yo lo digo? Porque el Señor mismo nos enseña en Lucas capítulo 14, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Entonces quiere decir que si usted está aquí es porque el Señor entendió que necesitaba que usted estuviera para poder terminar la obra que Él empezó, para que su propósito sea cumplido. Entonces es lo que nos está diciendo, que Él calculó, se sentó y llevó a cabo, y usted y yo estamos aquí por ese motivo, porque Él sabe que nosotros tenemos propósito. Ahora la pregunta es, nosotros lo sabremos. ¿Sabes que tienes un propósito en Dios? ¿O vivimos simplemente la vida un día a la vez y a lo que venga? No, tenemos propósito, tenemos propósito. Pertenecemos al reino, un reino maravilloso, un reino que está por encima de todo. Hermanos, somos parte de una cultura maravillosa, donde, hermano, decía el miércoles que esto es importante también para poder entender, porque nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y la cultura del cielo no concuerda con la cultura de aquí, de los Estados Unidos, porque aquí estamos en una democracia, aquí estamos en un lugar donde existen leyes, pero son basadas en las necesidades ¿verdad? O lo que la gente quiera o lo que la gente piense. Pero en los reinados no funciona así. En los reinados la última palabra y la primera quien la tiene es el rey. Se hace lo que el rey diga. Se dice o se habla como el rey hace. Si el rey decía el miércoles, estoy tratando de no mezclar las clases, pero es que tengo que explicarlo. Si el rey le daba con levantarse a las 4 de la mañana y hacer 5 jumping jacks, como eso hacía ejercicio, toda la colonia, todo su reinado tenía que hacer lo mismo. Entonces había gente que te levantaba a las 4 de la mañana, y si tú eras una colonia donde no estaba ¿verdad? El rey como tal, y tú estabas siendo más bien culturizando, ¿no? Colonizando, te decían, tienes que levantarte a las 4 de la mañana a hacer los jumping jacks. ¿Por qué? Porque el rey lo está haciendo. Aquí usted le dice a alguien, mira, el presidente dijo que te tenías que levantar a las 4 de la mañana, ¿y quién es él para levantarme? ¿Verdad? Si es con toda la autoridad que tiene, y muchas veces yo miro programas que digo, Dios mío, se le pasa la mano a la gente. Usted hace eso en un reinado. El otro día alguien dijo que qué sé yo, me estaban contando la muchacha que alguien habló mal del hijo del rey, del príncipe, y lo comparó con un monito, creo que fue, con algo. La cuestión es que le dieron duro. ¿Por qué? Porque allá funciona diferente.
Aquí usted puede hablar de cualquier persona, siempre y cuando diga que es su opinión, usted puede dar su opinión. ¿Ok? Si no es difamación. Amén. El nuevo nacimiento es simplemente el principio de una larga carrera. Vamos camino ¿a qué? A la perfección. Y en camino a la perfección el Señor va quitando y poniendo. El Señor va quitando y poniendo. Esto no es una carrera de esas que usted va, que los carros llegan así, de momento se parquean y salen 18 personas y en 30 segundos dejan el carro nuevo de nuevo, hasta con llantas nuevas. No es una carrera. Tenemos lo que el Señor nos dio para poder llevarlo a cabo en esa semilla. Amén. Es un proceso. Corintios, y ya estoy casi por cerrar. Corintios 9:24 al 26 nos habla de eso. Dice que no sabéis que los que corren en el estadio lo que hacen es correr por un premio. Nosotros tenemos que correr, pero porque nosotros queremos la corona que viene del cielo, esa corona incorruptible, amén. Y la meta no es que estamos nosotros perdiendo el tiempo como que golpeando en el aire, no. Esto, hermano, es nosotros poder enfocarnos en lo que el Señor tiene para nosotros. Y cuando el apóstol está hablando ahí, permiso, de este proceso, de la carrera, me llama la atención porque la semana pasada tuvimos, o la antipasada, tuvimos el placer y privilegio de conocer a una persona, un dueño de un restaurante, y nos empezó a explicar algunas cositas que yo decía, wow, de verdad que me ministró, porque muchas veces pensamos que los predicadores solamente se ven aquí en las comunidades de fe, en un salón con un micrófono. No, hay personas que entienden bien su posición, entienden bien qué es lo que Dios les ha mandado a hacer, y donde quiera que están lo hacen. Pero entonces esta persona nos estaba hablando a los que estábamos allí, de lo que pasaba en un maratón, ¿no? De esos de 26 millas, y cómo la persona tenía que prepararse con tiempo. Muchas personas se preparaban con mucho tiempo porque son un montón de millas que hay que correr, y no es el que empieza corriendo a las millas o el que empieza corriendo rápido, es el que termina. Pablo dice, uno solo se lleva el premio, pero todos tenemos que ganar. Uno solo se va a llevar el premio, pero todos tenemos que correr como para ganar. Entonces, él nos decía que había unas cositas que sucedían en el cuerpo en ciertas millas, ¿no? Pasando cierta cantidad de millas, el cuerpo empezaba como que a desbalancearse, como que empezaba a ver lejos, a oír lejos, como que todo se empezaba como que echar a perder, pero continuaba hasta el punto que llega, que decía que en una de las millas, creo que en la 17, empieza ese proceso, pero cuando llega a la milla 23, comienza todo a cambiar. Primero le estaba diciendo milla tal o milla tal, pero ya en la 23, creo que por ahí, le empezaba a decir que te faltan solamente 4 millas, te faltan solamente 3 millas, te faltan solamente 2 millas. Ya no estás en la milla número 10, y uno dice, wow, como quiera que sea, ya hice 10, pero me faltan 16. Sí, porque así somos. Y muchos, cuando estamos llegando a la milla 25, dicen, ay, ya, yo estoy cansado, me voy a sentar un rato. Te sientas y mueres, porque tampoco puedes parar de cantazo. Ese es el punto de no retorno, ¿no? Pero entonces me llamó la atención porque cuando estaba llegando al final decía sonríe. Me estaba contando, ¿no? Yo nunca estaba en una. Decía sonríe. ¿Por qué? Porque llegaste a la meta y te van a tirar fotos. Por lo menos sonríe. Por lo menos, aunque hayas llegado número 50, sonríe. Aunque estemos aquí pasando por situaciones, nuestro gozo viene del Señor. Sonríe, que Cristo te ama, decían por ahí, ¿verdad? Amén. Entonces, ya para cerrar, el punto 3, ya se pueden ir preparando a Viva Worship, la herencia de los hijos. Somos coherederos con Cristo del reino y de todas las promesas. Si usted no dice amén, yo lo digo para mí todito, multiplicado por todos los que están aquí.
Somos coherederos con Cristo del reino y de todas sus promesas. Juan 5:1 dice: todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Nosotros estamos en Cristo, hemos nacido del Padre. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos mediante la fe en Cristo Jesús. Es por fe. Aleluya. Creemos por fe. Creemos por fe. Y esa fe se ve manifestada en nuestras acciones y en nuestra vida. Esta es la verdad que nos empodera, esa verdad presente que yo le acabo de decir, esta verdad que solamente es por Cristo, esta verdad nos empodera, porque ahora podemos confiadamente, como dije hace un rato, mostrarle el amor del Padre. No más o menos. No que mi papá es bueno, pero de vez en cuando me saca el cincho, o la correa, o la vara. No, mi Padre es bueno. Porque aún cuando estoy pasando situaciones, Él no me deja. Él no me desampara. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él no me deja. Mi Padre es bueno. El reino que represento, o el reino en que yo estoy, te conviene. Es bueno. Te va a gustar. No es religión de que tienes que estar haciendo cosas y cosas y cosas para ganar. No. Es que ya las tienes y empiezas a ver las cosas diferentes, empiezas a vivir diferente y empiezas a hablar diferente y empiezas a atreverte a decir cosas diferentes. Empiezas a atreverte a ser un poquito más osado. El mismo Señor lo dijo. Tenemos que ser mansos como la paloma, pero osados o astutos como qué. Porque el Señor sabe que cuando nosotros, una persona, este evangelio encuentra mucha oposición. Los otros evangelios son más fáciles de llevar y imagínense, uno predicando un evangelio que solamente es para entretener, yo creo que sería perder el tiempo, y usted escuchar un evangelio que solamente lo entretenga, yo creo que también es perder el tiempo, ¿verdad? Cierro con esto y ya pueden. El Señor no miente. El Señor dijo que Él iba a buscar lo que se había perdido. No se me distraigan, pero yo sé que los niños están llegando. El Señor dijo que Él vino a recuperar lo perdido. El Señor recuperó lo que Adán perdió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe lo que es el Edén? El Edén habla de placentero. El Edén, lo que nos habla es de la presencia del Señor. Adán no necesitaba la ley, porque él estaba con el Señor, caminaba con el Señor. El Señor lo venía a visitar por las tardes y él se iba a hablar de los negocios. Le dije el otro día que me imagino que el Señor, cuando bajaba, él decía a la mujer: vengo ya mismo, voy a ir a hablar con papá, que tenemos algunas cositas que no entiendo, porque hay cosas allá abajo en el mar que qué sé yo, para que usted lo contextualice, porque muchas veces nos podemos poner demasiado religiosos y el Padre está diciendo: ¿qué me está diciendo usted? Con tanta palabrería. Mire, hay que hablarle claro al Señor. Señor, Padre, yo no sé, pero tu palabra, tú dices que tú no mientes. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy hijo tuyo, ¿por qué estoy en necesidad? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Dónde está la falla, Señor? Porque es que ya yo estoy cansado. Entonces empezamos a cambiar esas oraciones que son de templos antiguos, de donde tenías que entrar del atrio al lugar santo, el lugar santísimo, por decir así, un ejemplo, con diferentes ritos y ceremonias, a una entrada directa. Señor, no me siento bien hoy. Me levanté así. Señor, yo no sé qué tú vas a hacer con esta situación, pero manda a los ángeles ya que empiezan a trabajar en ella. Hay un gobierno que está ahí, hay ángeles, arcángeles, querubines y todo eso, y dependiendo de la situación, bueno, Señor, manda a los ángeles.
Pues usted ve que es fuerte y dice, manda a los querubines o arcángeles, porque yo no sé qué va a pasar aquí. Cambia pero note bien. Si Adán perdió el Edén, que es la presencia, y el Señor lo recupera, nosotros lo recuperamos con el Edén. Esa presencia que solamente, hermano, es indescriptible, solamente aquel que ha entendido esto, que toda promesa en Cristo incluye el Edén. Y ese Edén trae paz. Y ese Edén trae esa seguridad. En ese Edén fue puesto Adán para que lo labrase y lo cuidase. En ese Edén se trabaja, pero no con la maldición del sudor. Se trabaja, pero no con la maldición. En ese Edén es donde encontramos entonces ese lugar donde podemos estar en reposo con el Señor, donde no importa qué es lo que esté sucediendo alrededor, podemos encontrar esa paz, porque ese Edén no es un lugar físico. El huerto, el Edén, Adán no fue a buscarlo. Mire qué cosa. Adán no fue a buscar el Edén. Adán no sabía ni dónde estaba el Edén. Adán fue puesto en el Edén. Adán, el Señor lo llevó al Edén. Nosotros no podemos estar buscando fórmulas para llegar al Edén. El Edén, el Señor nos pone en el Edén, solamente a través de Cristo y el Espíritu Santo que nos lleva a toda esa verdad. Entonces, si existiera un mapa ya, o existieran esas cosas, hermanos, ya la gente que buscan los arcoíris fueran ricos. Saben que siempre están buscando el final del arcoíris. Pero no, el Edén solamente es a través de Cristo. Ese lugar no es físico ni geográfico, es un lugar, lo que nos habla es de la presencia del Señor. Entonces, cuando caminamos con la presencia, cosas buenas pasan y también malas, en el sentido de que el mundo espiritual es bien sensible. Así que yo creo que ya para cerrar en esta serie que hice de 2 domingos, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Si usted sale por lo menos entendido de que el Señor Jesús vino a traer y a rescatar primeramente lo que se había perdido, lo logró y nos lo está dando a nosotros para que nosotros podamos disfrutar de ese beneficio. Hermanos, somos hijos del Señor. Es que no podemos seguir dándole vueltas. Somos hijos del Señor, dice la palabra. No se conforme con menos. Estamos en un reino maravilloso. Aquí en la tierra los reinos te quitan, pero en el cielo es al revés. En el cielo es al revés. Vamos a orar. Vamos a orar. Mi oración esta tarde es que el Señor nos muestre. Hace de pie un momento. Que el Señor nos muestre en qué áreas, el Espíritu que nos muestre en qué áreas todavía necesitamos cambiar el chip, ¿no? Si no hemos nacido de nuevo, tenemos que nacer de nuevo. ¿En dónde tenemos que cambiar el chip? La mentalidad, las costumbres. Porque para poder llegar al punto 3 tenemos que pasar el punto 2. Salvo. Para poder pasar el punto donde somos hijos, tenemos promesas y tenemos privilegios, tenemos que saber de que hay cosas que nos impiden eso. Se hacen como fortalezas, ¿no? Si usted busca la historia de estos días, en el día D, en 1914, por allá Hitler, una de las partes más difíciles fue la playa por donde entraron, porque habían demasiadas fortalezas. Y hay cosas en la vida nuestra que son así, bien difíciles, porque tienen fortalezas muy fuertes que por más, bueno, hermano, en par de minutos murieron casi 20,000 o más personas. Lo que le quiero decir que era recio la pelea. Y estaban bien incómodos porque estaban en el agua y aquellos estaban arriba. Y muchas veces incómoda la posición donde estamos, pero confiar, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Confiad porque la batalla ya está ganada en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias.